tardes, buenas noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y tú estás en Doctoro, un programa para que consultes todo sobre tu salud. Hoy vamos a tomar un tema muy importante para las mujeres, sobre todo, la endometriosis. La endometriosis es una condición en la cual un tejido similar al tejido de revestimiento uterino crece fuera del útero, causando dolor pélvico, menstruaciones dolorosas, en algunos casos inclusive dificultades para la concepción. Las causas exactas son desconocidas, pero se cree que existen factores genéticos y hormonales que pueden estar involucrados. Hoy vamos a hablar de este tema, que es importantísimo porque estoy seguro que muchas de ustedes conocen a alguien o han pasado por esto, y nada mejor que hacerlo con una doctora que ya es amiga de la casa. Ella es la doctora Verónica Vargas, ginecóloga, con quien vamos a tomar este tema. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente, la verdad el placer es mío de poder compartir el día de hoy este tema que es tan apasionante en realidad. Es casi una subespecialidad, ¿no? La endometriosis dentro del campo de la ginecobstetricia. Sí, como lo decíamos antes, pues la endometriosis viene a ser como el top de tratamientos quirúrgicos para aquellos subespecialistas en realidad que puedan tratar de manera correcta esta patología. Yo he resumido un poquitito sobre lo que consiste la endometriosis, pero me gustaría que nos explique, doctora, en palabras simples, como dice Chayanne, en palabras simples, ¿qué es la endometriosis en realidad? Pues bien, nosotros sabemos que el útero va a estar conformada por 3 capas. La primera capa, que es la interna, se va a llamar endometrio, va a estar seguida de una segunda capa que viene a ser el miometrio y una tercera capa que recubre, que viene a ser la serosa o el perimetrio. En la capa interna se van a encontrar estas glándulas que van a tener un tejido estromal también, y solo deberían estar acá, en la capa interna. Lo que sucede en la endometriosis es que por diferentes factores, como los vamos a ir explicando seguramente, es que estas glándulas y este tejido estromal se va a ir por fuera de la cavidad del útero. Se va a ir a las trompas, se va a ir a los ovarios, se va a presentar a nivel de los ligamentos. Y no solo eso, no solo van a estar en la región pélvica, sino también se van a encontrar en la región abdominal, con lo que es la endometriosis a nivel del peritoneo, y en muchos casos también se ha encontrado muy lejano a la cavidad pélvica o abdominal, y se ha encontrado en pulmones, por ejemplo, la presencia de este tejido, ¿no? Wow. Y todo tiene pues una explicación, una teoría de ser. ¿En qué órganos es donde más podemos encontrar? Usualmente es obviamente en los órganos genitales. Es los más cercanos. Los más cercanos, ¿no? En los ovarios, en las trompas. En los ovarios, cuando encontramos este tejido endometriósico, lo vamos a denominar endometrioma, que es en realidad como un quiste que se va a ver a nivel de la ecografía, que tiene pero otras características, suele ser achocolatado en su interior. Y ya cuando hablamos de casos mucho más profundos, infiltrantes, severos, sí lo vamos a encontrar a nivel intestinal y a nivel de los ligamentos, que es uno de los que nos produce mayor síntoma en realidad. Lo interesante es que al ser un tejido endometrial, al ser un tejido del endometrio, en los cambios hormonales también van a sufrir cambios, sea donde estén, ¿no es cierto? Por eso es que puede doler, molestar, crecer. Sí, en realidad uno pensaría que estas células, pues al ser funcionantes, que tienen estas glándulas y este estroma, van a tener la misma función que en la capa interna del útero, y no es así en realidad. O sea, sí son parecidas, pero existe un desbalance a nivel de todo lo que es el estímulo inmunológico, el estímulo inflamatorio. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Estas células que se van a encontrar por fuera de la cavidad uterina va a estar mediada, va a haber un aumento de 2 enzimas. Una es la aromatasa y la otra es la deshidrogenasa 17 beta hidroxiestradiol, que es la tipo 1 y la tipo 2 que tenemos. ¿Qué es lo que sucede en estos focos ectópicos de endometriosis? En realidad va a haber un aumento de los estrógenos. Esta aromatasa lo que va a hacer es convertir la androstenediona en estrona y la estrona en estradiol, que el estradiol suele ser el estrógeno por excelencia que nosotros tenemos. Y la segunda hormona, que es esta tipo 1, lo que hace es aumentar toda esta producción de estrógenos.
Lo que usualmente sucede en el útero es que va a existir otra enzima, que viene a ser la enzima tipo 2, que lo que hace es inhibir esta producción de estrógenos. ¿Y cómo lo inhibe? Mediante la progesterona. Pero en estos focos que se encuentran por fuera de la cavidad del útero no va a existir esta regulación, solo va a existir la tipo 1, no se sabe por qué esta tipo 2 va a estar inhibida y de tal manera que se hace una resistencia a la progesterona. Entonces estamos en un medio estrogénico muy aumentado y eso va a producir una un desbalance, no solo hormonal, pero sino también inflamatorio. En todo el cuerpo. Y al ser inflamatorio también lo va a producir de manera inmune. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Por ejemplo, la aromatasa lo que hace es activar las sustancias proinflamatorias, sobre todo la prostaglandina E2. Entonces, al activar estas sustancias inflamatorias va a existir un aumento de lo que es el nitrógeno y el oxígeno, que nosotros conocemos por fisiopatología, que esto lo que produce es un estrés oxidativo a nivel de la célula. Entonces, esta inflamación crónica va a llevar un estrés oxidativo y el estrés oxidativo a una inflamación crónica, ¿no? Entonces, va a ser una retroalimentación y es un círculo vicioso, de tal manera que cómo responde nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune pues nos quiere proteger evidentemente. Entonces, ¿cómo lo hace? Trata de enviar macrófagos, monocitos y todo lo demás, pero existe un desbalance a nivel de este sistema inmune, no hay una buena respuesta del sistema inmune a los focos endometriósicos, de tal manera que se vuelve una inflamación que llega a ser tan crónica que va a producir alteraciones tanto a nivel del dolor y del sistema nervioso central, que lo vamos a explicar cuando estemos hablando de sus síntomas. Doctora, antes de entrar en las causas como tal de esta enfermedad, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad? En realidad es bastante frecuente, se habla a nivel mundial de un 10% de prevalencia, 10%. Lo que significa que 1 de cada 10 mujeres van a sufrir la endometriosis, y de estas personas, de estas mujeres que nos van a sufrir endometriosis, el 80% se va a ver representado con un dolor pélvico y hasta el 50%, la mitad de las pacientes van a tener un problema de infertilidad. Wow. Entonces, realmente es una patología muy compleja y a la vez difícil de sobrellevar para las mujeres. No importa la región. En Bolivia, en Estados Unidos, en Europa, es el mismo porcentaje de personas afectadas. Tenemos el mismo porcentaje de personas afectadas. No es racial tampoco. Es racial, sí se ha visto que en personas, dentro de los factores predisponentes, sí se ha visto que la raza blanca en realidad está más propensa a presentar la endometriosis. Otros factores predisponentes también tenemos aquellas pacientitas que han tenido una menarquía temprana, ¿no? Antes de los 12, 11 años, aquellas que van a tener ciclos menstruales, por ejemplo, que son muy cortos, que duran menos de 21 días, o que van a tener periodos menstruales muy largos, ¿no? El periodo menstrual que les dure más de 7 días, y es a consecuencia de las teorías que se han ido formando que se toma en cuenta todos estos factores de riesgo. Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo. Uh-huh. El tipo, la raza, la menarquia, ¿cuáles otros tenemos? La menopausia tardía también, y como les decía, alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? La alteración, si es que nuestros ciclos son muy cortos y nuestras menstruaciones son muy largas, en realidad hay una de las teorías que habla sobre el reflujo retrógrado. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que la menstruación, en vez de ir hacia lo que es la cavidad del útero, salir del orificio cervical interno, externo y irse por la vagina, se va muchas veces este flujo por las trompas, por los ovarios. Entonces estas células endometriales se van implantando ahí a todo ese nivel, de tal manera que se van formando todos estos focos. Entonces, evidentemente, si nosotros sangramos más en nuestro periodo menstrual, tenemos mayor cantidad de menstruación, pues va a ser un factor predisponente para que estas implantaciones sucedan. Pero esto tiene que estar regulado por el sistema inmune. O sea, esta teoría no va de por sí sola, o sea, tiene que tener una alteración a nivel del sistema inmune para que esto suceda. No es solamente esa es la causa. No. Tenemos, como estamos viendo ahí, factores ambientales, factores epigenéticos. Entre otros, ¿no? Los inmunológicos, que son muy importantes. Como en casi todas las enfermedades tienen que estar presentes varios hechos al mismo tiempo. Sí, en realidad, como tú bien lo decías, lastimosamente la endometriosis no tiene solo una causa, es multifactorial.
y si bien vamos a tener alguna predisposición de la epigenética, de los medios ambientales, en sí son solo teorías que nosotros presentamos para poder entender la enfermedad. ¿Factores genéticos como tal? Factores genéticos. Si tu mamá ha tenido, es probable que tú tengas. También está asociado a parte de un cromosoma, de la parte de P53, que es un estudio que igual lo han realizado, que si está presente, pues vas a tener mayor predisposición de esta enfermedad. De tener esta enfermedad. ¿Alguna edad específica en la que se presente? Sí, al ser una enfermedad estrogénica dependiente, evidentemente, pues la edad es la edad fértil, ¿no? Aquella mujer que se encuentra entre los 20 y 30 años va a ser la que sobre todo va a presentar, pero lastimosamente el diagnóstico muchas veces es tardío de la endometriosis. Entonces, por mujeres mayores de 30 años vamos a diagnosticar también, pero es porque lo tenían desde una edad temprana y obviamente ya pues se ha ido complicado con los años. Tampoco. Exacto, como una de las que lo han podido ver, las características que tiene la patología de la endometriosis es que es crónica. Para empezar, no es que el dolor aparece de un día, es súbito, de un día a otro, claro, no, o sea, si nos viene una paciente así con un dolor agudo, obviamente no vamos a pensar en endometriosis como una primera opción. Es progresiva, significa que a través del tiempo, pues si no hacemos un tratamiento, o sea, sabemos que no tiene cura, ¿no? Pero si no hacemos un tratamiento adecuado, va a ir avanzando de leve a moderada, a severa o a muy severa, que también es el último estadio. Aparte de eso, cabe resaltar que esta es invasiva, es recurrente, lastimosamente. Una vez de que tratamos con un tratamiento quirúrgico, se dice que el 20% de las mujeres pueden recidivar en los siguientes 2 años y el 50% en los siguientes 5. Entonces realmente puede volver. Y bueno, por fortuna es benigna, ¿no? Dentro de todo lo que... Claro, todo lo dentro malo. de todo lo malo que es la endometriosis, estos focos endometriósicos no se vuelven cancerígenos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cómo las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, pueden darse cuenta, puede ser que yo tenga endometriosis? Ya, principalmente por qué vienen a la consulta en ginecología es el dolor pélvico. Dolor pélvico. El dolor y la infertilidad, ¿no? O sea, como bien lo veíamos, ahí hay el dibujo del iceberg, que muchas veces pensamos que la endometriosis solo se trata de eso. El dolor que nos produce en la menstruación o la infertilidad, pero en realidad afecta a toda la calidad de vida, y esto lo vamos a explicar por qué. El dolor, o sea, está dado, hemos dicho que es un sistema inflamatorio continuo, ¿no? Es una inflamación crónica que tenemos. Una cascada. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? En esta inflamación crónica lo que va a hacer es estas sustancias químicas van a activar a lo que son los receptores nociceptivos de dolor. Sabemos que la cavidad abdominal está ricamente inervada, entonces al activarse estos receptores de dolor van a ir hacia la médula espinal, de la médula espinal van a subir al cerebro, y el cerebro, en afán de defenderse de este ciclo, lo que va a liberar es sustancias proinflamatorias. Y al realizar las sustancias proinflamatorias, lo que vamos a hacer es una inflamación neurogénica. Hacemos una inflamación de estos nervios que si en un principio vamos a aumentar la sensibilidad periférica, y posteriormente, al ser crónico, vamos a aumentar la sensibilidad central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta nuestra paciente con endometriosis, aparte de referirte al dolor que puede presentar, lo que va a tener es una hiperalgesia, o sea, la sensibilidad del dolor se va a ver alterada. Entonces va a sentir más dolor de lo que usualmente cualquier otra persona podría sentir. O también puede sentir lo que es la alodinia, que es este estímulo que usualmente un estímulo que no te debería causar dolor, te causa dolor, ¿no? Y es precisamente por este tema de inflamación crónica y esta inflamación neurogénica que existe a nivel de esta enfermedad, ¿no? Aparte, obviamente, dependiendo de dónde se vaya a localizar, aparte vamos a tener el dolor al orinar, que es la disuria, cuando está a nivel de la vejiga, que no es poco frecuente. Se dice que el 20% de estos focos endometriósicos pueden estar en la vejiga. Claro, por la cercanía. Por la cercanía, y a nivel ureteral también, que sí es un poquito más difícil de diagnosticarlo, pero sí tenemos
otros signos que nos ayudan, como la hidronefrosis, por ejemplo, ¿no? Me imagino que tiende a cerrarse, ¿no? Exactamente. Entonces hay un aumento, obviamente, del volumen de los riñones, va a haber alteraciones en la función renal. Aparte de esto, y uno de los síntomas muy importantes es el dolor a la defecación. Y es un síntoma muy importante porque va asociado también a diarrea, porque puede estar relacionado con la irritación peritoneal que produce, al ser estas glándulas que van a secretar, obviamente, la sangre del tejido endometrial. Cuando este vaya secretando, proliferando, existe una irritación peritoneal. Y cuando estos focos se van a presentar a nivel de los ligamentos que tenemos por detrás del útero, que están en contacto con el sacro, los ligamentos uterosacros, si vamos a tener acá, va a producir mucho dolor en la defecación. Y va a producir dolor también cuando tengamos relaciones sexuales. Entonces, la verdad es que los síntomas son muy variados y realmente afectan mucho en la calidad de vida. Y depende también de la localización. Depende mucho de la localización y de la profundidad. No solo que se localice, claro, pero sí no está asociado la clasificación de severidad con los síntomas. Sucede que puedes encontrar muchas veces en cirugía focos endometriósicos así grandes en diferentes partes, y tu paciente puede venirte solo por un tema de infertilidad y nunca haber sentido dolor, o los dolores claro, no muy fuertes. No se asocia el grado con la sintomatología. Eso es muy importante. El grado de endometriosis. No es simétrico. Ajá. ¿No? ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? El diagnóstico no es clínico, para empezar. O sea, si tú vas ahora... clínicamente, pero... Exactamente. Tú puedes ir ahora a la consulta, decir, bueno, tengo dolor al tener relaciones sexuales, mucho dolor en mis periodos menstruales, hace mucho tiempo no me puedo embarazar, aparte de eso me duele al orinar y todo lo demás. Podemos sospechar que se puede tratar más si cumples los parámetros, los factores de riesgo, la edad, ¿no es cierto? Pero el diagnóstico, en realidad, el gold estándar, lo que nosotros llamamos el diagnóstico por excelencia, lo hacemos mediante la laparoscopía. Laparoscopía. ¿Es la única forma en que vas a diagnosticar? No es la única forma, pero es nuestro, como te digo, es la más importante. Si bien podemos ver en ecografía también. En las ecografías igual tiene que ser una persona muy experta para poder realizar las ecografías. Con un buen ojo. Sí, porque tú sabes que las ecografías son operador dependiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en ecografía? Lo dividimos en dos compartimentos, el anterior y el posterior. En el compartimento anterior lo que nosotros vamos a ver es a nivel de la vejiga estos nódulos que se pueden presentar. En el compartimento posterior podemos ver igual estos nódulos a nivel de los ligamentos, y hay un signo muy lindo que es muy característico, que es el signo del deslizamiento. Tú pones tu mano sobre el abdomen de la paciente y con el transductor vaginal lo que tienes que ver es cómo se va movilizando el útero y en relación al fondo de saco posterior y al recto sigmoide. Entonces, si realmente existe un deslizamiento a este nivel, significa que es signo de deslizamiento negativo, no estás frente a una endometriosis muy severa. Pero si no se desliza, significa que ahí totalmente está todo adherido, fibrótico, entonces estás frente a una endometriosis muy severa que usualmente requiere un tratamiento quirúrgico. Otro método diagnóstico también es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos ayuda mucho en los focos endometriósicos. Tiene muy buena especificidad y sensibilidad la resonancia magnética, y sobre todo en la presencia de los endometriomas, ¿no? Poder ver estas imágenes hiperintensas o hipointensas, dependiendo si nos encontramos en T1 o en T2. Y nos ayuda mucho también en el procedimiento quirúrgico. Vamos a irnos una pausa, doctora. Vamos a seguir hablando de cómo se diagnostica la endometriosis cuando volvamos después de estos anuncios. Vamos a la primera pausa acá en Doctor O, como siempre con algo muy importante para que usted tome muy en cuenta. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refianex, siempre contigo en cada momento.
La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Estamos de retorno con la doctora Vargas, ella es ginecóloga, miembro además del staff de la clínica alemana, que ahora tienen su centro de salud en la Chumani, en la zona sur, con 25 especialistas para que tú consultes cualquier problema de salud que tengas, o 40 especialistas a llamado si es que no están dentro de esos 25 los que tú necesitas. La doctora Verónica Vargas es miembro justamente del staff y va a haber dentro de poco una clínica, la clínica alemana, en la zona sur. Estamos hablando de endometriosis, cómo se diagnostica. Ya nos ha explicado la doctora que la forma, el gold estándar del diagnóstico es justamente a través de una laparoscopia. Sí, pero en puede realidad, ser también una resonancia. O sea, nos ayuda mucho la ecografía y la resonancia magnética, pero sí, para hacer el diagnóstico tiene que ser mediante la laparoscopía, y no solo es ver los focos endometriósicos que se ven como algunos puntillados rojos, azulados, que podemos ver sobre el ovario, sobre las trompas. Es también sacar una biopsia. Tienes que biopsiar. Tenemos que biopsiar para confirmar que existen estas células, estas glándulas endometriales y este estroma, para evidentemente confirmar que se trata de esta patología. ¿Laboratorios? Laboratorialmente no, acá nosotros no utilizamos marcadores bioquímicos porque no son específicos para la endometriosis. Solamente es mediante, si bien como hablábamos, la clínica nos ayuda bastante, tenemos los exámenes auxiliares de gabinete y obviamente la laparoscopía, que claro, evidentemente si es que no se puede hacer una laparoscopía porque es cada caso singular de la paciente, se puede hacer la laparotomía exploratoria, o sea, es decir, abrir, ver y explorar, ¿no? Explorar qué se encuentra a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Eso depende también de mucho de la experticia también del médico que tenga para ser sometida o no a estos. Resulta que estos focos endometriósicos pueden producir muchas adherencias, ¿no? Y precisamente una de las situaciones que complican más el abordaje laparoscópico es ¿no? Claro, inclusive en el postoperatorio puedes tener problemas, ¿no? Evidentemente. Una vez que ya has diagnosticado, tienes muy pocas opciones de tratamiento. Quirúrgicas, creo que es la única forma. En realidad hay que mencionar que la endometriosis no se cura, no tiene cura. La endometriosis, como hemos dicho, al ser una enfermedad crónica,
así como va a ser la diabetes, así como va a ser la hipertensión. O sea, podemos mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, podemos mejorar mucho sus síntomas, la signología que pueden presentar, pero lastimosamente está la recurrencia y está el hecho de que esta suele avanzar con el tiempo también, ¿no? Entonces, el tratamiento, en realidad hay 3 pilares fundamentales. Uno de los pilares, y es de los que más me gusta hablar acá, viene a ser el pilar que no muchos lo tomamos en cuenta, y sobre todo no los ginecólogos, y viene a ser toda la parte de la nutrición. Existe muy buena respuesta, y hay un estudio que se hizo hace un par de años atrás, que es en la Universidad de San Diego en California, donde no es el estudio específicamente de endometriosis, pero sí de todas estas patologías que están acompañado de este proceso inflamatorio crónico y de este estrés. ¿Y qué es lo que te dice? O sea, existe muchas sustancias que van a combatir este estrés oxidativo, ¿no? Y lo primero, una de los puntos que toman, que es muy importante, primero viene a ser el estrés que tiene la persona. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos estresados? Glándula pituitaria secreta la corticotropina. Esta va a hacer que se genere más cortisol, más adrenalina en nuestras glándulas suprarrenales. Sabemos que estos estrógenos no solo se van a formar a nivel de los ovarios, sino también se van a formar a nivel de las glándulas suprarrenales, lo que va a hacer que haya una estimulación de estas glándulas suprarrenales, haya mayor producción de estos estrógenos, y como ya hemos hablado, la endometriosis es totalmente estrógeno dependiente. Y al existir también esta liberación de cortisol y esta liberación de adrenalina, hace que se produzca todo un cambio fisiológico en nuestras células, aumentando todo este estrés oxidativo, ¿no? Uno, por parte, entonces, es cambiar todos los factores estresantes que podemos tener. Lo segundo viene a ser el sueño, que, bueno, alguna vez ya lo hablamos en la anterior oportunidad, que es tan importante, porque en el sueño precisamente va a haber una disminución del cortisol y todo lo demás. Se van regulando las hormonas, ciclo circadiano, todo. Entonces hacemos que igual mejoramos mucho esta inflamación crónica. Entonces el descanso, reducir el estrés, y después viene todas las medidas complementarias dietéticas, como te hablaba. Por ejemplo, se ha estudiado mucho lo que es la vitamina D. La vitamina D, que ahora, antes se pensaba que solo nos servía para el calcio, la reabsorción del calcio, utilizar en pacientes menopáusicas con osteopenia severa o con osteoporosis, pero ahora no. O sea, se sabe que la vitamina D es un antiinflamatorio inmunomodulador muy potente y que tiene muy buena respuesta. Aparte de la vitamina D, el omega 3, que el omega 3, como nosotros sabemos, igual no siempre lo podemos encontrar en las dietas. En las dietas usualmente tenemos el omega 6, y está muy ligada a liberación de estas... Es proinflamatoria en realidad. Exactamente, es proinflamatoria, libera prostaglandina E2, a diferencia del omega 3, que lo que hace es entrar en una competición con estas enzimas que son proinflamatorias, ¿no? Entonces regula todo este sistema de estrés oxidativo que van a tener estos focos endometriósicos. Y la vitamina B1, B6, B12, que, como hemos hablado, existe una inflamación a nivel de los nervios. Entonces este es un regenerador neurológico muy importante. Y obviamente el magnesio, ¿no? El magnesio, que sabemos que es... actúa en contra del calcio. En realidad lo que hace el calcio es aumentar la excitabilidad de la célula nerviosa, y el magnesio lo que hace es regular Entonces esto realmente son medidas no necesariamente que tengan que ser hormonales ni quirúrgicas, que ayudan mucho. Y en realidad, a partir de este estudio que se ha realizado, se está haciendo un nuevo estudio para ver específicamente esto: pacientes que han sido operadas y que han sido sometidas a este cambio de medidas higienodietéticas, de hábitos, ¿no? Para ver el grado de recurrencia. Y seguramente va a ser uno de los estudios más importantes que vamos a tener, porque ahí realmente vamos a saber, ¿no?, que esto y debería cambiar, porque es lógico, ¿no? Es la fisiología. Si estamos diciendo que todo esto de la endometriosis está regulado por esta inflamación, por una mala respuesta de nuestro sistema inmune, si nosotros mejoramos esta parte, se supone que debería mejorar todo lo demás. Alimentación, ejercicio, me imagino, sueño. ¿Medicamentos? Más allá de los antiinflamatorios o
o analgésicos que se dan? Los antiinflamatorios, los AINES, evidentemente, el ibuprofeno, el naproxeno y la indometacina suelen ser los que tienen mayor respuesta, muy buena respuesta, sobre todo para las dismenorreas. Y tratamiento hormonal, ¿no? Estamos hablando que este es producido por los estrógenos, y quienes inhiben los estrógenos son los progestágenos, es la progesterona. Entonces lo que en realidad nosotros utilizamos es progesterona. Podemos utilizar en las pastillas anticonceptivas, que usualmente nosotros la conocemos, que van a tener las combinadas, que tienen tanto etinilestradiol y el progestágeno de elección, ya sea levonorgestrel, ciproterona, drosperinona, que podemos utilizar. Podemos utilizar simplemente progestágenos puros. Ahora el Dufostan, que es uno de muy buena opción terapéutica, de 10 miligramos, que usualmente lo utilizamos son 20 comprimidos, lo utilizamos en el 5.º día hasta el día 25, de tal manera que lo que hacemos es inhibir este tejido endometrial. Este tejido que es grueso, que es funcionante, lo volvemos totalmente atrófico, delgadito, de tal manera que no vaya a secretar todas estas sustancias inflamatorias y todo lo demás. También tenemos otros dispositivos que, por ejemplo, en el dispositivo intrauterino tenemos el Mirena, que lo utilizamos mucho, que tiene una liberación de progesterona y es una liberación continua, entonces es muy buena opción también. Pero obviamente todo este tratamiento hormonal es para aquella que no se quiere embarazar, ¿no? Porque la que tiene deseos de fertilidad, pues ya el tratamiento tiene que ser seguido por un subespecialista con fertilidad, probablemente con mecanismos, mecanismos de fertilidad avanzados. Pero en sí, la clave es utilizar la progesterona. Y una de las opciones también, pero que no es de primera línea, es el danazol. El danazol, que viene a ser un potente hiperandrogenismo, es lo que produce. En realidad lo que va a hacer es que se atrofie este endometrio, pero al atrofiarse va a hacer que se libere mucha testosterona. Y al liberarse mucha testosterona, pues ya vamos a tener el crecimiento de vello, el acné, obviamente sobrepeso, la retención de líquidos, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces suele ser muy difícil revertirlos. Entonces, sí, quizás como última opción médica podemos utilizar este tratamiento. ¿Y qué pasa con la soya, los derivados de la soya? ¿Son contraindicados? Sí, o sea, en realidad hay algunos estudios que nos dicen que pueden aumentar todo este factor estrogénico en realidad, y lo contraindican mucho no solo en la patología de endometriosis, muchas veces cuando existe también patología mamaria, porque sabemos que son estrógenos dependientes, entonces sí puede haber una estimulación a partir de la soya. Si bien no es que esté contraindicado, pero obviamente su uso tiene que estar más regulado que en pacientes que no tengan endometriosis. Doctora, ¿cuál es la evolución natural de esta enfermedad? ¿Qué pasa si no te la tratas? No es mortal. No es mortal. Pero te va a cambiar la vida, va a alterar tu vida, ¿no es cierto? En muchos aspectos. ¿Qué sucede si no te la tratas? ¿Qué pasa? Pues yo creo que vas a tener una alteración a todo nivel. Vas a tener una alteración orgánica en el aspecto de que vas a empezar con adherencias a nivel de la cavidad pélvica. Estas adherencias sabemos que van a ser muy dolorosas y van a ser adherencias que el intestino va a estar adherido con la vejiga con los ovarios adherido, las trompas y los ovarios adheridos con el peritoneo. Entonces, a nivel orgánica lo que vas a producir es una sobreestimulación, una fibrosis a todo este nivel. A nivel funcional, lo que estás haciendo es que no tengas una buena respuesta a nivel del ciclo hormonal. ¿A qué me refiero a esto? Y esto está muy ligado de por qué las pacientes con endometriosis tienen infertilidad, que eso es una muy buena pregunta. En realidad, las pacientes con endometriosis llevan a infertilidad por diversas causas. Uno, que evidentemente las estructurales, puede ser que estas adherencias produzcan que las trompas pues estén totalmente obstruidas y obviamente no pueda producirse la fecundación. A nivel de los espermatozoides, en realidad este ambiente hostil, inflamatorio, es tóxico para los espermatozoides. Y a nivel de la reserva ovárica, es decir, de todos nuestros óvulos que tienen que ser ahí funcionantes, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces
Igual este ambiente hostil hace que no sea la mejor reserva ovárica, que no tengamos una buena calidad de los óvulos o tengamos una baja calidad de estos óvulos. Y eso tiene que ver mucho también con esa parte del endometrioma que no me gustaría dejarlo pasar y hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hemos dicho que el endometrioma es la presencia de estos focos en el ovario. Muchas veces pensamos que, y es una idea que también tenemos nosotros los ginecólogos, de que los endometriomas se tienen que operar, pero sin embargo sabemos que la capa que recubre estos es una capa fibrótica, gruesa, y cuando nosotros sacamos mucho de la corteza ovárica y sacamos mucho de estos folículos que tienen que ser funcionantes en tejido sano. Entonces, en aquella mujer que está en edad fértil, que tiene deseos de concebir, hay que tener mucho cuidado. No todos los endometriomas se deben operar, ¿no? Sobre todo los que son tan pequeños, 1 o 2 centímetros, no deberíamos operar. Yo quiero hacerle una pregunta antes de irnos a la segunda pausa, doctora. ¿Cuándo se decide operar? ¿En qué momento tú dices, a ti te voy a operar? Vámonos a una pausa y a la vuelta contestamos la pregunta. Usted también puede aprovechar para hacer su pregunta, su consulta a través del WhatsApp, el 762-05182. Recuerda que este programa va a través de las redes sociales, Dr. Oblitas, @Dr. Oblitas, y también nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia, para que usted ahí tenga la opción no solamente de disfrutar el programa en vivo, sino también para poder revisar otros capítulos de Dr. O. Temas interesantes e importantes con invitados de lujo. Y usted tiene esa posibilidad. Recuérdelo, Transmedia Bolivia es el canal YouTube para que usted pueda disfrutar de todos estos programas. Un consejo antes de irnos a la pausa: recuerden, cada resfrío usted lo alivia con Refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. La endometriosis es multidisciplinario y eso es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta también. Por ejemplo, si hay focos endometriósicos a nivel de vejiga o a nivel de uréter, tenemos que entrar con el urólogo, ¿no? Él se va a encargar de esa parte. Muchas veces hay que hacer el retiro del uréter, hacer la implantación ureteral muchas veces. Entonces, son procedimientos que ya no compete solo al área de ginecología. De igual forma, con los cirujanos, ¿no? Con los cirujanos abdominales, de los cuales vamos a tener los focos endometriósicos a nivel de peritoneo, de colon, sigmoides y todo lo demás. Genial, ¿no? Genial. Realmente, como habíamos estado hablando, es ya de alta especialidad. Tienen que ser unos jedis. Totalmente. ¿No? ¿Qué sucede? Si bien la endometriosis es una causa importante para infertilidad, hay gente que se embaraza teniendo endometriosis. ¿Es una causa importante para la interrupción del embarazo, o suceden abortos con la endometriosis, o no es un gran problema una vez que ya se ha embarazado? Bueno, sí, evidentemente no todas las pacientes que tienen endometriosis van a sufrir infertilidad. No es una causa de interrupción, para nada. Las pacientes que tengan endometriosis pueden seguir un embarazo normal hasta el término. Pero sí es una causa de alto riesgo para aquellas pacientes que pueden sufrir abortos a repetición o abortos espontáneos. Por lo mismo que hablábamos de este medio hostil que se presenta a nivel del embrión, entonces la alteración usualmente sucede a nivel de la implantación. Son mujeres que sí logran fecundar, pero lo que no logran es retener el embrioncito. Entonces hay mucho problema a nivel de la implantación. Tiene una alta incidencia de complicaciones. Sí, y parte, aunque no es mi subespecialidad ni nada, pero sé que también en los procedimientos de fertilidad avanzados, si es que obviamente nunca se puede garantizar un resultado en las pacientes que sufren endometriosis menos, claro, ¿no? Porque puedes lograr, obviamente haces el tratamiento de colocar los embrioncitos, todo implantas, pero lastimosamente no sabe cómo va a salir al final. Por eso es muy importante diagnosticarlo a tiempo, porque como te digo, muchas veces nos llegan pacientes ya por encima de los
De los 30 años, que en realidad vienen porque no se han podido embarazar y no encuentran ninguna otra patología asociada, entonces más o menos por descarte, entonces sí, y puede ser endometriosis. Entonces ya tienen esa necesidad también de querer embarazarse antes de los 35 años, pero es muy importante ser muy cautelosos, ¿no? Si primero tenemos que mediar un poquito, resolver el tema inflamatorio, inmunológico, el tema hormonal, y no apresurarnos para pasar directamente a temas de fertilidad, porque esa es la respuesta muchas veces, ¿no? ¿Qué relación existirá entre endometriosis y cáncer? ¿Hay alguna relación? ¿Se puede volver cáncer? Lo que pasa es que está en una región que es muy susceptible, y sobre todo en nuestros países, con una alta incidencia de cáncer cervicuterino. ¿Hay alguna relación? Ya, con el cáncer cervicuterino no, porque sabemos que eso está mediado por un virus, el papiloma humano, entonces ese no tiene un factor hormonal, ¿no? Entonces no está relacionado. Estos focos endometriósicos, como decíamos, dentro de todo lo malo es que son benignos. Estos focos endometriósicos como tal no se van a volver cáncer, nunca, o al menos nunca se ha visto que se vuelvan cáncer, exacto. Pero, ¿dónde está el detalle? El detalle es que tenemos un aumento de estrógenos y hay muchos tumores que son estrógenos dependientes. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? O sea, si bien como tal este foco no se te va a volver cáncer en un futuro, al aumentar los estrógenos, si digamos tienes una hiperplasia endometrial, o sea, aparte de tener endometriosis, sucede que tu endometrio crece mucho más de lo que se prevé, y esto sabemos que es estrógeno dependiente, que se puede volver en un cáncer de endometrio. Entonces obviamente vas a aumentar el riesgo de hacer. Lo mismo en aquellos tumores de mama que sean estrógeno dependientes, pues obviamente vas a aumentar el factor de riesgo. Y lo mismo con los quistes ováricos. ¿Hay alguna relación con los quistes ováricos? No hay relación. En realidad, como te digo, el quiste ovárico en la endometriosis es el endometrioma, que creo que ya lo hemos hablado, y pues está claro. La diferencia entre uno y el otro es el contenido, que suele ser achocolatado por la presencia de los componentes. Sabemos que son células endometriales que van sangrando de a poquito, entonces tienen este componente hemorrágico. Y lo que decíamos, que los quistes usualmente suelen ser una capa muy delgadita, de tal manera que hacer una quistectomía no te produce mayor alteración para la corteza ovárica y todo lo demás, a diferencia de estos quistes que son fibróticos, que tienen una capa gruesa, que al tratar de sacar solo el endometrioma, obviamente puedes resecar gran parte del tejido ovárico normal. Y tienen relación, estaba leyendo el otro día varios estudios, la relación del endometriosis con el síndrome de intestino irritable, colon irritable, que hemos visto ahorita una parte de por qué puede pasar eso. Exacto. Y con la fatiga crónica. Es súper interesante eso. Sí, es que todas estas, hasta con Sjögren, que es uno. Sjögren, ¿sí? Ajá, sí, también. Y es precisamente ¿Cuál es el factor en común que tienen estas patologías? Es que viven en un proceso inflamatorio crónico. Entonces sucede eso, ¿no? O sea, todo mediado, todas estas sustancias que van a ser inflamatorias, las citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, todo esto se va liberando y entonces va a estar asociado a otras patologías también. Por eso es lo complejo de esta enfermedad. Es demasiado, ¿no? Me parece que es la internista, la medicina interna de la ginecología, así, ¿no? Porque te abarca mucho. Te abarca mucho y como te digo, es un problema que afecta sobre todo en la calidad de vida de nuestras pacientes. Y al mismo hecho de que una paciente que no solo te dice, es que me duele el tórax, siento punzaditas aquí en el lado intercostal, es que siento molestias a nivel estomacal, y uno dice, no, pero es que eso ya no es ginecológico. Y en realidad no, o sea, si revisas un poco y entiendes bien la fisiopatología, sabes que ya tu paciente está con una sensibilidad al dolor, que tiene hiperalgesia, que tiene alodinia, y entonces eso es lo que ocurre. Tienes que estar pendiente. Desde mañana yo voy a empezar a verlos a todos con ojos de endometriosis. ¿De qué manera afecta esto en la vida sexual de una mujer? Bastante. Produce mucho lo que es la dispareunia. ¿Y por qué está medido esto? Porque se van a encontrar estos nódulos a nivel del fondo de saco. Nosotros para que me entiendan un poquito mejor en lo que es la estructura anatómica,
sabemos que la vagina es un espacio virtual, ¿no? Al ser este espacio virtual simplemente se abre cuando pues ingresa el pene erecto y de tal manera que este puede entrar en contacto con la parte posterior de la vagina o con la parte anterior, el fondo de saco, que nosotros lo llamamos anterior o fondo de saco posterior. Entonces, si nosotros tenemos estos nódulos inflamados, porque son así, están en una inflamación, lo que va a hacer es mucho dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? Y usualmente es también una de las causas por las cuales nuestros pacientes acuden. Y no solo eso, o sea, aparte a nivel sexual, cuando empiezas el tratamiento, sucede que muchas veces si utilizas, por ejemplo, el danazol que estábamos hablando, te produce mucha sequedad vaginal. Entonces también puedes ya no sentir el dolor a causa de los focos endometriósicos, pero sí por la parte de la lubricación vaginal, que también es un problema serio. Es increíble cómo afecta a la vida sexual de una mujer. A la vida en general. A la vida en general de la mujer. Sucede lo mismo, puede aparecer en adolescentes, sé que hemos visto que es sobre todo hormonodependiente, o después de la menopausia. No, es muy frecuente en la edad fértil, ¿no? Sobre todo es una patología de las adolescentes, en realidad de las personas que se encuentran entre los 20 hasta los 30 años, es lo que siempre menciona la literatura, que es frecuente. Y en las adolescentes menores de 20 años sí pueden ocasionar esto muchas veces cuando sus menstruaciones suelen durar mucho. Al durar mucho y al tener ciclos muy pequeños entre una menstruación y otra, entonces te puede llegar y eso es algo que no habíamos hablado, que son de las teorías de la endometriosis, porque se produce esto, que lo han estudiado desde 1970. La de Samson, que esa sí la mencionamos, que hemos dicho que puede ser por un reflujo. La segunda viene a ser una metaplasia celómica. La metaplasia nosotros conocemos que es el cambio de esta célula madura a otra célula madura que es normal. Entonces pasa que a nivel del intestino y de los órganos que se forman a partir del conducto de Müller, se forman a partir del epitelio celómico. Entonces se dice que simplemente estas células van cambiando. Las peritoneales, estas células se van cambiando en endometriósicas, porque tienen la misma... vienen de la misma célula. Plante, ¿no? Ajá. Y la otra viene a ser la teoría de la metástasis, que se dice que estas células van a llegar a nivel de la sangre y a nivel de los vasos linfáticos, a nivel de la linfa, y por esta teoría podemos explicar por qué se puede encontrar en lugares no cercanos de la cavidad pélvica ni abdominal, ¿no? Wow. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, que si bien suelen ser teorías, y antes, ¿qué es lo que creían? Como sabían que eran estrógeno dependientes, pensaban que al quitar los ovarios el problema se acababa, pero se olvidaban de las glándulas suprarrenales. Claro. Y en realidad ahí está el problema, ¿no? Porque el 15% sí se produce en las glándulas suprarrenales. Doctora, tenemos que irnos a la última pausa. Vamos a volver con 1.250.000 preguntas que tengo aquí en las redes, así que nos apuramos con esta última pausa, querido Rick. Rápidamente nos vamos entonces a esta última pausa con este consejo. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Volvemos en breve con la recta final de Dr. O. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana.
Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Nos vamos rápidamente a las preguntas. Tengo algunas preguntas aquí. Me escriben desde Cochabamba. Doctores, muy buenas noches. Felicitaciones a la doctora. Qué linda explicación del tema que nos ha hecho. Me han detectado un endometrioma de 60 milímetros en el ovario. Tengo dolor abdominal bajo en el coxis y en la región perineal todos los días desde 2 meses. Y peor durante la menstruación. Tengo también molestias gastrointestinales. Mi ginecóloga dice que puede ser un endometrioma, pero no es seguro. Estoy esperando resonancia. ¿Puede deberse este dolor y las molestias al endometrioma o será más de un tema intestinal? Yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Bueno, sí. En realidad ya una masa anexial más de 6 centímetros tienes que pensar optar en el tratamiento quirúrgico. Así sea un quiste simple. O sea, así estemos frente a una masa que solo tenga líquido allá adentro. Sucede que cuando la teoría te dice si es más de 5 centímetros, tiene gran probabilidad de que se torsione. Y si llegara a torsionarse, el detalle es que se pierde la irrigación tanto de la trompa como del ovario y no hay forma de salvarlo, ¿no? Entonces terminas sacando tanto trompa y ovario. En este tema, o sea, solo tomando en cuenta de que su quiste o esta masa anexial que le han determinado mide ya 60 milímetros, ¿no? Segundo, el punto es que ecográficamente sí se diferencia un quiste simple de un endometrioma. No es tan difícil de poder hacer la diferenciación. Entonces habría que ver si las características imagenológicas que las han descrito, si es compatible con un endometrioma, y más si tienes todas las molestias que dices, el dolor gastrointestinal, dolor a nivel pélvico, entonces lo más probable es que sí se trate de un endometrioma. 6 centímetros es operable, es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico, sí o sí. Casi obligado, además. Sí, ¿no? Y además que tanto en el tratamiento quirúrgico lo que nos va a ayudar es ver el grado de severidad que tiene la endometriosis. O sea, nos va a ayudar a tomarle la biopsia y ver si es necesario hacer un tratamiento de ablación también. Y por la sintomatología puede ser que tenga otros focos también, ¿no? Claro. O sea, me parece que todavía podríamos estar hablando de una endometriosis. Se dice en realidad cuando que ya tienes endometrioma, ya tienes una endometriosis severa. Claro. O sea, sí la asocian la presencia de endometrioma con una endometriosis severa. O sea, que menos de eso no creo que vayamos a encontrarlo. Pero sí sería bueno, claro, la resonancia magnética nos ayuda y si es el criterio médico del especialista, pero al final, como les he dicho, el gol estándar va a ser entrar, operar, ver los focos endometriósicos, si realmente es de esa medida, sacarlo. Buenas tardes, me hice una ecografía, tengo 12 milímetros de engrosamiento de endometrio, sin saco gestacionario y mi test de orina medio positivo. ¿Será que estoy embarazada? ¿Test de embarazo positivo? Sí. Bueno, sería bueno ver la edad. Sería bueno que me digas, sería bueno si puedes escribirnos cuántos años tienes, porque en realidad muchas veces 12 milímetros cuando estamos en la etapa días antes del periodo tenemos un engrosamiento endometrial que es normal, ¿no? Que puede llegar a medir 12 milímetros, no necesariamente es un parámetro para embarazo. Segundo, es que si tienes un test de embarazo positivo, también tendríamos que ver si es en orina o en sangre, porque diferencia mucho,
Pero en todo caso, tú lo que te es tendrías... el de farmacia, me imagino que es el de en la orina. En la orina. Lo que tú te tienes que hacer es un estudio que se llama HCG beta cuantitativa. O sea, el test de orina o de sangre es cualitativo, nos dice o positivo o negativo, pero no nos cuantifica. En cambio, un test de embarazo, una HCG beta cuantitativa, lo que nos va a decir es 1000, 2000, 3000. Entonces, evidentemente, de acuerdo a eso, sí podemos ver si tienes relación tal vez a un embarazo inicial, o sea, que estás embarazada y estás cursando un embarazo inicial, por eso tu endometrio está de 12 milímetros y si tenemos que hacer un control ecográfico prudente seguramente en unas 2 semanas, ¿no? Porque no necesariamente hay un saco estacionario al principio. No, claro, no, en realidad esto va a aparecer a partir de la 5ª semana de gestación. Muchas veces, claro, nosotros tomamos en cuenta, y eso es algo que a veces las mujeres no saben, nosotros no tomamos la edad gestacional desde el momento en que se ha embarazado, porque eso es muy difícil de determinar. Nosotros tomamos desde el último periodo, lo que significa que son 2 semanas antes, ¿no? Entonces hay que esperar. Pero sí, un test de embarazo positivo, sí o sí hay que hacer una HCG beta cuantitativa, ver un poquito del engrosamiento, y en caso de que esta HCG no esté embarazada y salga alta, hay que buscar algunos tumores productores de hormona HCG. Nos escriben desde Oruro. Doctora, muy buenas noches, gracias por toda su explicación. Fui operada hace 6 meses de un endometrioma. Hasta la fecha no había presentado ninguna molestia, pero hace días comenzó mi menstruación y volví a tener el mismo dolor de antes en el mismo sitio donde fue mi cirugía. ¿Es posible que la endometriosis vuelva? Sí, la endometriosis, vuelvo a repetir, no tiene cura. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a un tratamiento quirúrgico, tenemos que hacer un seguimiento, ya sea en un tratamiento hormonal o ya sea un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? El hecho de que le hayan operado el endometrioma no significa que se haya curado, no significa que ya no tenga endometriosis, no significa que no vaya a aparecer. Entonces, evidentemente, si están volviendo los síntomas, hay que acudir, hay que hacer la consulta, y al menos en toda paciente que veo con endometriosis y que no tiene deseo de gestación por el momento, a mí me gusta utilizar mucho el dispositivo, que es como una T de cobre, pero que tiene hormona ahí adentro y te puede durar hasta 5 años, de tal manera que haces un tratamiento por 5 años, estás controlando la endometriosis, estás controlando los dolores y estás evitando que en un plazo puedas tener problemas de infertilidad. Desde aquí, desde La Paz. Buenas tardes, tengo 43 años. No tomo medicamentos y hace 19 años que no salgo embarazada. En estos momentos tengo un endometrio engrosado de 17 milímetros y tengo 2 meses de atraso. Puede ser menopausia. Endometrio engrosado. Endometrio, bueno, es que hay varios factores. Primero, la edad, 47 años. Nosotros en promedio acá hablamos de menopausia a partir de... el corte o el promedio que lo tenemos en Bolivia es de 48 años, entonces sí podríamos estar hablando que la pérdida del periodo menstrual se deba a estos cambios fisiológicos. Lo que sí yo le recomendaría hacerse es un perfil hormonal, ¿no? Tenemos que sacar lo que es la FSH, LH, estradiol y progesterona, y sobre todo para ver si ya estamos en una etapa de climaterio y menopausia, pues vamos a encontrar alteraciones, sobre todo a nivel de la FSH y del estradiol, ¿no? Entonces ahí ya vamos a poder confirmar más o menos qué es lo que se debe. Ahora, igual para 47 años, ¿correcto? 43 y 17 milímetros. 17 milímetros. Está engrosado. Está engrosado, sí, y más si no está teniendo periodos menstruales. Entonces, lo que tenemos que sugerir es, aparte de hacerse el perfil hormonal, hacer una biopsia, ya sea por histeroscopía o un legrado biopsia, pero el detalle es que hay que tener mucho cuidado cuando sucede este engrosamiento. Está asociado a la hiperplasia, y la hiperplasia no siempre puede llegar a ser atípica, y cuando es atípica pues tenemos mayor riesgo de que nos produzca cáncer, y más si usted tiene algunos factores predisponentes, más si tiene sobrepeso, obesidad, si es diabética o hipertensa, entonces son factores de riesgo que incrementan demasiado, ¿no? el engrosamiento endometrial.
Tengo 39 años, me diagnosticaron de un endometrioma pequeño en el ovario derecho y no he podido quedar embarazada. ¿Será por eso? Sí, o sea, como les decía, el endometrioma se lo considera ya como una parte de endometriosis severa, infiltrante, profunda. Entonces seguramente no solo lo tiene a nivel del ovario, ¿no? Entonces habría que ver si es que va a tener infiltración también a nivel del peritoneo, a nivel de los ligamentos que se encuentran ahí cerca del útero. Y 39 años. Igual sería muy importante hacer una reserva ovárica, ¿no? Hacer una cuantificación, porque les decía, el problema no solo sucede en el hecho de que te puede producir adherencias, el medio hostil hace que los espermatozoides no produzcan la ovulación y todo lo demás, sino que esto también reduce mucho nuestra cantidad de óvulos funcionantes y la calidad que deberíamos tener. Entonces, en estos casos nosotros pedimos lo que es la hormona antimulleriana para ver en qué nivel se encuentra. Y si es que sí tienes deseos de gestación, pues en realidad ya deberíamos empezar un tratamiento no más, ¿no? Hacer todo el estudio. Hacer todo el estudio para empezar tratamiento de fertilidad avanzada. Yo creo que esta es la última pregunta, doctora. Tengo endometriosis y hace 2 años tengo el Mirena. Estoy manchando diariamente algo café oscuro desde hace 3 meses. ¿Es normal? ¿Cómo puedo disminuirlo para evitar esta incomodidad? Es normal, es uno de los efectos adversos lastimosamente que tiene el Mirena, que se llama el spotting, que viene a ser esta salida achocolatada, escasa y que suele presentarse en cualquier momento. Usualmente lo podemos regular mediante pastillas anticonceptivas. Aquellas pacientes que tienen este spotting, lo que utilizamos son anticonceptivos orales combinados, entonces por lo menos unos 3 mesecitos de anticonceptivos orales y posteriormente ya desaparecen estos síntomas. Genial. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo acá. El tiempo realmente se hace cortísimo cuando uno disfruta el programa. Espero tenerte de vuelta con otros temas así importantes. Acaba de responderme Siri también. ¿Dónde te encontramos? Sabemos que estás en la clínica alemana, en la red de salud alemana. ¿Qué días atiendes en el centro de salud? Pues estamos los lunes y miércoles en el horario de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, y obviamente pueden ahí agendar su cita, ¿no? ¿Cierto? Sí, y de todas formas igual fines de semana a muchas pacientes se les resulta complicado por el trabajo ir. Como bien lo mencionabas, pues igual estamos al llamado ahí siempre cuando nos necesite la clínica, y también agendamos los sábados. Ahí ese número de teléfono, el 762-13999. Correcto. Qué gusto tenerte. Gracias de nuevo por estar aquí. A ti por la invitación. La verdad es muy agradable conversar y sobre todo poder informar un poquito más a la población y más de estos temas que suelen ser un poco complejos y controversiales. Gracias, doctorita. Y bueno, queridos amigos, el programa una vez más ha llegado a su fin. Los esperamos en el próximo con siempre más información para tu salud. Hasta la próxima.